Y nos vamos al Perú. Tomamos contacto con Augusto Álvarez Rodríguez, que es periodista peruano, director de RTV. Anoche nos acompañó en Estado Nacional con las primeras sensaciones. Había cifras, pero dijo, si tuviese que jugármela, cuando estaba 5 puntos porcentuales Keiko Fujimori por sobre Pedro Castillo, creo que va a ganar Pedro Castillo con los antecedentes que hasta este momento tenemos. Era bien arriesgada la jugada de Augusto, pero las 24 horas que han pasado le han dado la razón. Augusto, muy buenas noches. Gracias por volver a recibirnos. ¿Cómo estás? Un gusto, Matías. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, cuéntanos qué, si quieres, de atrás, del final hacia atrás, hasta ayer, qué ha pasado en el día de hoy, qué es lo que está pasando en este momento, que primero es lo que nos interesa. A ver, en resumen, yo me ratifico en lo que te he dicho porque por varias razones, pero una, la más importante, y acaban de entrevistar a Alfredo Torres, el director de la encuestadora Ipsos, y debo decir que tengo un prejuicio positivo en ese caso porque yo he trabajado con Alfredo 20 y tantos años, entonces hemos trabajado en el mismo grupo, en el Grupo Apoyo, y sé cómo trabajan y todo, y junto con eso he estado muy de cerca siguiendo varias campañas electorales y por tanto no tengo ningún recuerdo de algún conteo rápido que haya fallado. Falla a veces el simulacro, falla a veces otra encuesta, pero en el conteo rápido siempre te dice quién va a ganar y por eso con lo que dije anoche creo que ya todo está encaminado y cada minuto que pasa las cifras van ratificando que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente del Perú. Lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en un proceso legal, jurídico, de demandas, impugnaciones que van a atrasar y demorar el proceso. Lo cual puede ayudarle un poco al señor Pedro Castillo, que tiene, veo que ustedes están tan enterados de lo que pasa en el Perú, una plataforma muy precaria. Entonces eso le puede dar más tiempo para, en esa etapa de indefinición, de ir armando un equipo de gobierno y afinando ideas, que es lo que me parece que está ocurriendo. Sí, de hecho ya han salido algunos personeros de esa candidatura, el señor Franque, por ejemplo, que es un economista que sale a calmar yo creo que al establishment, a los mercados internacionales, a los inversionistas, diciendo que se va a respetar hasta el último sol, hasta el último peso, diríamos nosotros, de la inversión, a la propiedad privada que no se va a tocar, dando tranquilidad de que no viene la noche para la economía, para la inversión y para ahuyentar a los capitales extranjeros, que ninguna economía abierta como son en el mundo hoy podría sostenerse sin ella. Así es. Bueno, lo que pasó hoy día es que la bolsa de valores cayó y cuando ya estaba cayendo el 7%, decidieron cerrar la bolsa para ver que la gente recapacite y piense qué pasa. Y el dólar pues se disparó y pasó de 3.80, llegó a ser 4.10, ha bajado un poco y en ese camino han ocurrido algunas cosas. Primero salió a un balcón el señor Castillo, el profesor Castillo, junto con Pedro Franque y con otra persona moderada, Hernando Ceballos, al balcón como diciendo, estas son las personas con las que voy a trabajar. Y apareció luego el comunicado que tú aludes, donde dice que pues van a respetar la autonomía del Banco Central, que no van a estatizar, expropiar, confiscar ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibir importaciones. Lo cual es un muy buen mensaje, pero lo único que me queda la duda es qué pasa con la gente que votó por eso. Por parte del discurso de Pedro Castillo era justamente estatizaciones, expropiaciones, y debe haber gente que debe haber votado por eso, pero enhorabuena que esté dando un giro y que vaya moderando el discurso para hacer algo más viable. Claro, porque ese discurso más tiene que ver con la candidatura de Verónica Mendoza, quizás, que es una candidata que es por segunda vez que no llega a la segunda vuelta, que es de izquierda, pero una izquierda, si se puede decir, menos radicalizada que a estos grupos maoístas, en fin. Bueno, pero el punto es que me gustaría entrar en las famosas impugnaciones que parecen ser los que van a protagonizar de aquí en adelante la serie. Hay un cuadro, de hecho te lo reenvié por WhatsApp hace un rato, un cuadro que me compartieron, que es el porcentaje de impugnaciones que hay región por región allí en el Perú, y que curiosamente, donde están las impugnaciones más altas son en aquellas regiones donde gana Keiko Fujimori. Te pongo el caso de Lima. Gana Keiko Fujimori con un 64% y allí el 2,3% de las actas se mandaron a la Junta Electoral, una suerte de tribunal electoral para revisarse. En Callao, donde gana Keiko con un 67%, el 2% también se mandan a impugnación. Y las extranjeras, fíjate que, no sé si tú la tienes a mano, pero
déjame, el 8%, donde ganó, o sea, Claro. Keiko Fujimori gana con el 70% en el voto extranjero, el 8,06% de las actas también se impugnan, es decir, no se contabilizan y se mandan a una junta. O sea, hay mucho voto que no ha sido contado todavía. Sí, pero no es tanto proporcionalmente, pero lo que están buscando es, mira, en todas las competencias electorales, los abogados entran apenas acaba el Sí. partido, para ver si es que ganas en mesa lo que no ganaste en los votos. Y entonces van a ver cómo traban impugnaciones para ver dónde sacan algo. Con un buen equipo de personeros que te pueden impugnar todo lo que puedan. Yo sé que hay partidos como el Partido Aprista que tenía mucha capacidad de trabajar en eso, que puede sacar hasta un punto del voto general. Sí. Eso te permite en definiciones extremas pues sacarle alguna ventaja. Pero ya estamos en la etapa y el deporte es esto, lo que han hecho es marcar, decir, esta acta no se lee, no se entiende, impugnamos. Claro. Entonces, es una demanda legítima impugnarlo, va a un jurado electoral regional, si ahí puedes otra vez apelar y va al nacional y ahí ves cómo puedes en el camino sacar algún provecho. Pero te diría que eso no va a cambiar en modo alguno la situación. Ya. La señora Keiko Fujimori ha salido hace unas 2 horas y ahí ustedes lo están poniendo, acusa irregularidades en la elección y ha acusado este tipo de irregularidades y algunas otras. Mostró un video interesante donde cómo adiestraban a los personeros de Pedro Castillo para que impugnaran y vieran cómo podían sacarle la vuelta al sistema. Pero creo que no va a cambiar las cosas No y alcanza, me parecería dices que tú. ya es inexorable que el presidente va a ser Pedro Castillo. ¿Tú crees que por mucho que los votos impugnados terminen favoreciendo a Keiko Fujimori, no alcanza para dar vuelta un veredicto que hoy parece claro en favor de Castillo? No, pero sí está creando las condiciones que son las peores condiciones, que eran, primero, un voto muy apretado. Segundo, cuando es un voto muy apretado, da argumentos como ahora para que cada parte pueda decir me han robado la elección. Y de hecho, recordarás que ayer el primer número que sale en la televisión, que es la encuesta de boca de urna, Sí. salía Keiko Fujimori arriba, por una Sí. diferencia de 0.6. Y en ese momento emite un tuit el señor Castillo diciendo que hay que salir a las calles a defender el voto. Sí. Y entonces comienzan a haber desmanes por todo sitio. A las 10 de la noche salió otro resultado donde la diferencia era 0.4, pero ahí Castillo pasaba arriba, entonces ya no había fraude. Y lo que hay es ¿qué ocurre? Con una llegada tan apretada y con una elección tan polarizada, meterle el argumento, esa mala palabra F en el debate, es deslegitimizar un poco la elección y hacer que las bases de lo que viene después esté mellado, ¿no? Vamos a dar por, en el escenario hipotético, vamos a dar por cerrado el proceso electoral, vamos a dar por ganador a Pedro Castillo para tratar de entender con tu análisis qué es lo que pasa después. ¿Cómo se administra, cómo se gobierna los próximos 5 años el Perú con Pedro Castillo eventualmente en el Palacio de Gobierno? Y me refiero a la Cámara de Diputados, es la Cámara unicameral, es el Congreso en Perú, Unicameral. 130 curules que le llaman, o 130 escaños. ¿Cómo está dividido el poder para ver con quién y cómo va a poder gobernar Pedro Castillo? Y déjame contextualizar al público que está un poco menos enterado, que desde que el 2016 ganó PPK, se vacaron, hubo 2 o 3, o sea, hubo una renuncia y hubo 2 vacancias. O sea, PPK ¿renunció o lo vacaron? ¿Alcanzaron a vacarlo? Bueno, renunció cuando ya le habían Claro. puesto la pistola en la cabeza. Pero Martín Vizcarra fue vacado y luego Fue vacado. Sí, y luego vacaron una semana después A Manuel Merino. A Manuel que fue Merino. El que era Exactamente. el presidente del Congreso que lo vacó a Entonces, Vizcarra. claro, y ahí llegó Sagasti, si no me falta uno. O sea, Así es. 4 presidentes 4. en 5 4. años. Esa es la inestabilidad con la cual también gane Fujimori o gane Castillo va a tener que lidiar. Sin duda. Ese es el problema, es que, primero, gane quien gane, poniéndose en la hipótesis de que incluso pudiera ganar Keiko Fujimori, Sí. el presidente que viene o la presidenta va a ser muy débil. ¿Por qué? Porque no tiene un respaldo en el Parlamento. Entonces, lo que ocurrió con PPK, que tú recordabas, es que solo tenía 17 congresistas de un Congreso de 130. Y Keiko Fujimori tenía 73 claro. congresistas y era apabullante lo que ocurría y se dedicó a derribar a Pedro Pablo Kuczynski. Para esta temporada, si es que Keiko Fujimori ganara la presidencia, en esa temporada de Netflix lo que tendríamos es que ahora Keiko Fujimori va a asumir el papel de Pedro Pablo Kuczynski,
porque solo tiene 24 congresistas. Claro, claro. Pero lo mismo le ocurre a Pedro Castillo, que tendría 37 congresistas de 130, pero de esos 37 no son todos suyos, porque él es invitado de un partido que lo maneja un señor que se llama Vladimir Cerrón, que ese sí es mucho más ultra que Pedro Castillo y que no se la va a dar tan fácilmente, y que, por ejemplo, se especula que, más que se especula, es claro que él le diría: yo quiero una tajada grande del gobierno y el Ministerio de Salud, con todo lo que implica a nivel nacional, lo quiero para mí. Y entonces ahí va a ocurrir que el señor Castillo no tiene un manejo del Congreso, salvo que avance hacia la construcción de alianzas, al igual que Keiko Fujimori si es que ganara. Pero eso te marca que es un Congreso con 10 bancadas parlamentarias, ninguna domina nada, y es un Congreso con un tono populista muy fuerte que va a implicar una amenaza regulatoria para las empresas con intervenciones muy incorrectas, y que vamos a tener lo que ya hemos tenido en los últimos 5 años, pero es una cosa agravada, es como un déjà vu plus. Augusto, mencionaste tú a Vladimir Cerrón, que iba a ser el candidato, que a última hora, por razones judiciales, entiendo, propias, porque él fue gobernador en Junín, fue sacado y fue condenado, no procesado, condenado por irregularidades, por corrupción. Él no pudo ser el candidato y de alguna manera él invita y hace subir a este profesor que logra notoriedad en 2017 con una huelga general y lo pone a él como figura. Emerge y gana aparentemente. ¿No será muy aventurado pensar que Pedro Castillo, a quien no hay que mirar a huevo, decimos en Chile, no hay que mirar por debajo del hombro, que tenga la sagacidad suficiente para hoy sacar al balcón al señor Franke y al otro economista para dar tranquilidad, pero que se empiece a producir un gallito ahí con Cerrón, si se va a la ultra, a la nacionalización, a la expropiación, versus que a lo mejor Castillo lo que quiere es generar desde el día 1 gobernabilidad y tender hacia alianzas de centro? Ese, Matías, es un análisis pero muy, muy inteligente de la situación, y sería un estupendo escenario para ver cómo se puede ir destrabando esta situación tan enredada. Y es un escenario que puede darse y que sería muy positivo, en el sentido que Castillo se independiza de Cerrón. Ese señor Cerrón es el dueño del partido de donde postuló Sí. el señor Castillo, trajo el financiamiento para la campaña, puso los congresistas, puso el plan de gobierno inicial, que es un himno a la estatización, expropiación en libertades individuales. Por ejemplo, en la parte de libertad de expresión, dice que hay que censurar y cerrar los programas que no van hacia el bien común y cosas como esas. Creo que Stalin le diría un poco, esto me parece un poco exagerado, Vladimir, pero es una cosa espantosa. Bueno, eso es lo que Cerrón ha hecho, y él se siente el que corta el jamón en ese partido. Ahí Pedro Castillo Stalin más bien es un invitado, y lo que habría que recordar es que Pedro Castillo es un profesor y también es un dirigente sindical. Y un dirigente sindical lo que sabe por profesión en esencia es negociar. Y sabes que arrancas pidiendo mucho para quedar en poco y vas avanzando. Y sabe tomar decisiones. Y Castillo, algo interesante es que ha interactuado con grupos. Ha interactuado, por ejemplo, con grupos vinculados al terrorismo, que ya no es el terrorismo que pone bombas, pero es lo que queda de Sendero Luminoso. Y cuando se le ha increpado eso en las entrevistas, escasas entrevistas que ha dado, él ha dicho: yo negocio con cualquiera para lograr beneficios para la gente, como los maestros. Entonces es alguien que puede negociar, y sospecho que un escenario, como tú dices, es que corte con el señor Cerrón y construya un espacio. Está por verse distinto, todo eso. que podría ser algo muy interesante, pero eso lo va a obligar a ir al Congreso a buscar refuerzos en otras agrupaciones políticas, y sería una estupenda noticia. En Latinoamérica, con esto cerramos para no quitarte más tiempo, tenemos muchas historias y sagas de delfines políticos y con distinto desenlace. Tenemos, por ejemplo, a Lenín Moreno de Correa, que resultó ser díscolo y más bien se le dio vuelta. Tenemos el caso de Juan Manuel Santos con Uribe, que lo mismo, se le dio vuelta y terminaron así de frente. Pero tenemos otros casos como la Argentina de hoy, que Alberto Fernández parece jefe de gabinete de Cristina Fernández. Y un prisionero político de ella, que es la vicepresidenta. Entonces, vamos a ver si Castillo quiere seguir a Cerrón, quiere anteponerse a él, quiere hacer un camino distinto. Está todo por verse en un Perú que le quedan 5 años de inestabilidad, salvo que se consigan alianzas políticas y todo sea mejor. Recordemos, para no contar solamente historias de inestabilidad, que esto mismo pasó cuando ganó Lula en Brasil, que pensaban que era el fin del mundo,
Que esto mismo pasó cuando ganó Humala en Perú, que parecía el fin del mundo, Absolutamente. o Evo Morales en Bolivia, y no necesariamente lo fue. ¿No es así? O sea, es el momento de hacer política. Eso es hacer política, es negociar, es tomar opciones, es decidir a tiempo y en todo caso el escenario puede ser muy incierto, pero no hay que descartar que dentro de lo turbulento y precario que va a ser puedan haber finales felices en este proceso y lo único cierto es que hacer periodismo en estos tiempos en el Perú va a ser tremendamente divertido. Y por eso estoy muy contento con el resultado. Augusto Álvarez Rodríguez, periodista peruano, director de RTV, muy amable, nos has colaborado mucho en las últimas 24 horas para entender lo que ocurre con tu país. Que te vaya muy bien y seguimos en contacto. Chao. Eso, un gran abrazo, salud para todos. Chao, chao.